Asimismo, Colombia tiene un hábito de consumo muy particular que es muy raro en otras partes del mundo, en el cual no solamente consumimos huevos al desayuno, sino también en otros momentos del día, por ejemplo en la noche, el consumo del arroz con huevo, incluso el arroz con huevo es considerado uno de los platos preferidos por los colombianos. Este año vamos a cerrar con 19.500 millones de huevos en producción, lo que nos lleva a llegar a un consumo per cápita de 365 huevos. Es el tercer consumo per cápita más alto del mundo. Para que se hagan una idea, en el año 1995 un colombiano se consumía 150 huevos y producíamos más o menos 6.000 millones de huevos al año. Ha sido un proceso. Primero, el sector es un sector de alta competencia en el cual se han trasladado todos los beneficios de eficiencia, de sostenibilidad y sobre todo de competitividad del sector a los consumidores. Y esto ha jalonado también el consumo de las personas. Asimismo, hemos logrado desmitificar temas como el del colesterol y pasamos de que se pensara que era un alimento que era malo para la salud a un alimento nutritivo y hoy es considerado un alimento cardioprotector. Lamentablemente se están haciendo afectaciones a los precios de los productores porque está aumentando la oferta en gran medida. Solamente de un año al otro pasamos en producir más de 1.000 millones de huevos. Entonces Colombia ya no solamente puede atender el mercado local, sino podemos atender otros mercados. Entonces, Colombia es el tercer productor de Latinoamérica, Brasil, México, Colombia, y tenemos muchos países vecinos los cuales no tienen la competitividad ni tienen el volumen de producción que tenemos nosotros. Asimismo, Colombia ha logrado erradicar algunas enfermedades, las cuales otros países no han podido, que afectan su competitividad, como es el tema del Newcastle, y hemos logrado que la influenza aviar nunca llegue a avicultura comercial en Colombia, a diferencia de países como Estados Unidos, en los cuales tuvieron afectaciones por aves migratorias y aves silvestres, que al final terminaron afectando la producción de huevo. Entonces Colombia tiene un estatus sanitario de clase mundial y hemos logrado una competitividad tal que ya no solamente nos permite atender el mercado interno, sino atender otros mercados con la exportación. El año pasado empezamos a enviar huevo a Cuba. A hoy el 17% del huevo que consume Cuba es colombiano. ¿Y por qué? Por una razón geográfica. El puerto de Cartagena es el principal puerto del Caribe. Colombia tiene una posición estratégica en la cual nos permite llegar a otros mercados. El reto que tenemos es, por el crecimiento de la producción, tenemos que buscar otros mercados. Entonces, será el Caribe, será Centroamérica, incluso hemos visto países de Asia en los cuales podemos llegar con huevo o también como productos como es huevo líquido o huevo en polvo. Colombia tiene todo para consolidarse como un gran agroexportador en huevo y en pollo, por su capacidad de producción y sobre todo por los altos estándares sanitarios, de inocuidad y de sostenibilidad. La producción viene creciendo mucho, pero entrar a cada uno de esos mercados es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo no solamente por el sector privado, sino también de la autoridad sanitaria. Estamos luchando por entrar al mercado americano. Estados Unidos tiene una necesidad de huevo en este momento por los temas de influenza aviar que tuvo. Y como les decía, Colombia tiene una capacidad de exportar 1.000 millones de huevos. Solamente hoy estamos exportando más o menos unos 17 millones de huevos. Este año llegaremos a unos 60 millones de huevos. Pero al día en Colombia se producen 60 millones de huevos. Entonces tenemos una capacidad ya de producción y sobre todo tenemos ya el estatus sanitario, perdón que hice tanto en eso, pero para poder entrar a cualquier mercado de esto, Estados Unidos, Japón o el Caribe, se debe mostrar que tenemos muy buena calidad, es algo que ya tenemos. El precio de los insumos ha venido cayendo, maíz ha venido cayendo, pero el precio no se desarrolla por un tema del costo de producción, sino por oferta y demanda. Nosotros hemos logrado recuperarnos de la producción que teníamos en el país. Nosotros sufrimos un golpe muy duro por los bloqueos ilegales del año 2021, en el cual se nos murieron millones de aves de hambre. Entonces, si no se presentan situaciones como esas, que al final fue un atentado contra la seguridad alimentaria de los colombianos, que les costaron a todos porque se nos murieron millones de aves de hambre,
vamos a poder continuar produciendo pollo y huevo de alta calidad y a un bajo precio. El sector avícola colombiano es un sector que está presente en 657 municipios del país con más de 5.581 granjas. Tenemos una particularidad muy grande y es que producimos bienes exentos. ¿Qué es eso? Pollo y huevo, tarifa cero, pero los IVAs de la cadena usted se los devuelven, pero es un incentivo a ser formal, porque usted la DIAN le revisa las cuentas, usted tiene que pagar impuesto de renta, tener seguridad social, paga de sus trabajadores. ¿Eso qué significa? Somos formales. Ser formales en el agro colombiano es muy raro. 8 de cada 10 trabajadores en el sector agropecuario son informales, nuestros trabajadores son formales. Esa formalidad implica formalidad laboral. En muchos municipios del país somos el único empleador formal con el Estado y cada vez nos está tocando llegar a nuevos municipios. Pasamos de 605 municipios en el año 2023 a 657 municipios en el año 2024. Entonces, ¿todo esto qué significa? El desarrollo del sector avícola está llevando seguridad alimentaria, pero también está llevando desarrollo y formalidad al campo en Colombia.